Saludos, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta tercera entrega de la serie de la ciudad del campo, la autoridad de los escritos de Elena G. de White y cómo interpretarlos. ¿Y cómo vas con la lectura del libro de la ciudad al campo? Y te pregunto también cómo vas con la lectura de un ministerio para las ciudades. Recuerda que en la descripción de este video, en la caja, están los enlaces a estas dos maravillosas publicaciones inspiradas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y escritas por nuestra hermana Elena G. de White. Libros complementarios muy a tono con el momento histórico y profético que estamos viviendo. Bien, habíamos avanzado, ¿verdad?, en las dos entregas anteriores sobre la base de que tenemos dos grandes necesidades, que debemos reconocer la existencia de esas dos necesidades en nuestra vida. Por un lado, estudiar los escritos del espíritu de profecía, leer con detenimiento, con detalle, con oración, el conflicto de los siglos, primeros escritos, el deseo de todas las gentes, el camino a Cristo y todos los libros del espíritu de profecía. Pero también es importante que en esa búsqueda de un mayor conocimiento, de una mayor edificación de nuestro carácter, tengamos información acerca de cómo interpretar esos maravillosos escritos del espíritu de profecía. Reconociendo estas dos necesidades, avanzamos entonces respondiendo algunas preguntas importantes, siempre teniendo en mente que en los últimos días el gran engaño de Satanás para el pueblo remanente será que nosotros desatendamos la voz de Dios mandada o dada a través de los testimonios del espíritu de profecía. Y con base en esta declaración inspirada, nosotros llegamos a entender que en efecto es posible, si nosotros no nos mantenemos pegados a Cristo Jesús, que nosotros desatendamos los consejos y las instrucciones dadas por Dios a través de la hermana Elena G. de White. Entonces tenemos que llegar a una relación fuerte con nuestro Dios que nos permita amar los testimonios, estudiarlos y llevarlos a la práctica en nuestra vida. Y en función de eso, habíamos avanzado, ¿verdad?, en la respuesta a nuestras tres preguntas de estudio. Número 1, ¿qué comprensión tenemos los adventistas del séptimo día acerca de la autoridad de los escritos de Elena G. de White? Y eso, entre la primera y la segunda entrega, ya fue respondido. También respondimos en estos videos precedentes cómo consideraba Elena G. de White sus escritos y la relación de estos con la Biblia y la ley de Dios. Y hoy, en este estudio que vamos a desarrollar con ustedes, vamos a responder la pregunta: ¿cómo debemos interpretar los escritos de Elena G. de White, es decir, los escritos del espíritu de profecía? Es decir, cómo nosotros debemos llevar a la práctica, a implementar en nuestra vida lo que implica en primer lugar una correcta interpretación de lo que está no solamente en estos 5 libros que ustedes ven en la pantalla, sino en toda esa gran colección de libros que llegaron o que llegó a escribir la hermana Elena G. de White, y de todos aquellos que, producto de un gran trabajo de compilación, están en libros como Eventos de los Últimos Días y otros muchos más que nos traen instrucciones, mandatos, ordenanzas de parte de nuestro Dios. Y ya vamos a ver en un momento, en uno de los principios, por qué estoy diciendo eso en este momento. Debo también recomendarles que para una mejor comprensión de los escritos de Elena G. de White, sería interesante e importante también conocer quién era Elena G. de White. El doctor George Knight, entre varios de nuestros escritores, ha hecho un fabuloso trabajo de compilación histórica, pero también de descripción de la hermana Elena G. de White. Yo a usted le recomendaría muy sinceramente y con mucho cariño que haga los esfuerzos para conseguir estos libros, Caminando con Elena G. de White, el lado humano de la señora White, para conocerla y ver que ella era una persona como cualquiera de nosotros, diría yo, con la única y hermosa diferencia que ella se dejó utilizar enormemente y aceptó el llamado de Dios para ser su profeta en estos últimos días, para ser la mensajera del Señor. Algo que otros dos personajes, como verán ustedes cuando estudien la historia, o seguramente ya lo saben, rechazaron esa bendición que Dios les estaba colocando en ellos para ser el mensajero de Dios para estos últimos días. Fue la señora White, siendo una joven adolescente, la que aceptó ese desafío y se colocó en las manos de Dios para este gran reto, que cumplió a cabalidad.
También sería importante que usted leyera una biografía autorizada de Elena G. de White. Tal vez el mejor o la mejor biografía es la que ella escribe de sí misma en el libro Notas biográficas de Elena G. de White, un libro también que forma parte de los testimonios. Pero también hay otros autores que han escrito de una manera muy precisa y con gran calidad acerca de ella. Uno de ellos es precisamente el doctor Josh Knight, que tiene esta biografía, Elena G. de White, o conozcamos a Elena G. de White, pero también el propio hijo de Elena G. de White escribió una biografía que está en su librería IACPA o también en cualquier ABC que usted decida visitar. También les recomiendo, para conocer de una manera rápida quién era Elena G. de White, leer su biografía, que consta de unas 10 páginas en el libro La mano de Dios al timón del pastor Enoch de Oliveira. Una, digamos, biografía muy sintética, pero de enorme calidad. Se la recomiendo. Pero bien, avancemos para conocer cuáles son los principios que debemos utilizar para interpretar los escritos de Elena G. de White, que se desprenden casi en su totalidad de este libro que está aquí en el medio, Cómo leer a Elena G. de White, donde el doctor Josh Knight expone ampliamente estos principios para una correcta interpretación. Nosotros lo que vamos a hacer es transmitirle a ustedes de una manera muy sintética esos 13 principios, complementados con otros aportes también de otros autores que nosotros hemos recogido para presentárselos a ustedes. Bien, esos son los 13 principios, pero vamos a entrar inmediatamente a conocer cada uno de ellos. El primero nos instruye, nos alienta, nos anima a comenzar a leer y a estudiar los escritos del espíritu de profecía con una mentalidad sana. ¿Qué significa eso? Que oremos en primer lugar para recibir los consejos y la comprensión, porque si oramos a Dios pidiendo sabiduría e inteligencia, el mismo Espíritu Santo, quien inspiró el trabajo de los profetas a lo largo del tiempo, es quien tiene también la capacidad de iluminarnos, de instruirnos para tener una adecuada comprensión. Acerquémonos a los escritos del Espíritu de Profecía con una mentalidad amplia. Necesitamos reconocer que nuestro acercamiento debe ir con esa mentalidad amplia, porque la mayoría de nosotros tenemos prejuicios, nadie está libre de ellos, nadie es completamente, diríamos, abierto de mente e inmune a los prejuicios. Por eso debemos reconocerlos e ir con una mentalidad amplia, dejando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y no nuestra trayectoria, nuestra experiencia, mucho menos nuestros prejuicios. Y en tercer lugar, la mentalidad para leer los escritos del Espíritu de Profecía requieren que nosotros vayamos con fe. Vayamos con la fe de Cristo Jesús. Y eso nos va a capacitar para creer en lo que ella escribió, creer que ella fue inspirada, creer que lo que dice Apocalipsis acerca del pueblo de Dios, de que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, se cumplió en la hermana G. de White, Elena G. de White, y por supuesto en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces vayamos con una mentalidad amplia, porque lamentablemente, apreciados amigos que miran este video, muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. Los que desean dudar, dice el espíritu de profecía en Joya de los Testimonios, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado. Y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Y hay otra cita aquí muy buena que nos aclara esta necesidad de acercarnos con fe. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero, pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda y perderá su fe. Entonces acerquémonos con fe, con humildad, con sinceridad a los escritos del espíritu de profecía y Dios nos va a iluminar para entenderlos y también para introducirlos en una mente puesta en las manos de Dios, como es la nuestra cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? La suya y la mía, cuando nos acercamos a Dios con oración, con fe y con sinceridad. Principio número 2. Enfóquese en temas centrales. Este principio nos lleva a la reflexión de que
cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la palabra de Dios, a la Santa Biblia o a los escritos del Espíritu de Profecía, debemos hacer el esfuerzo, en primer lugar, de enfocarnos en los temas centrales y no irnos por los bordes, sino ir al centro, al tema fundamental de la palabra de Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el tema fundamental de la palabra de Dios? Estoy seguro que usted me va a responder la redención del ser humano, que implica, ¿verdad?, todo ese amor que Dios ha colocado, todo ese empeño para salvar al hombre luego de su caída en el huerto del Edén, que llevó, ¿verdad?, a la práctica y a la ejecución todo ese, digamos, todo ese sacrificio, o diríamos, todo ese proceso de enseñanza a través del santuario que estableció Moisés por indicación de Dios y que apuntaba al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es la expresión máxima del amor de Dios y que culminará cuando Jesús vuelva a la tierra por segunda vez luego de haber realizado en el santuario celestial una obra de juicio y de intercesión en favor de los seres humanos. Mire lo que ella dice, debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de su vida humana. ¿Cuál conflicto? Por supuesto, el conflicto entre el bien y el mal. Como en su mismo caso, cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos movimientos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente, ahora mismo usted, apreciado amigo, está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Entonces, como vemos, en efecto, el tema central de los testimonios son ese conflicto entre el bien y el mal, pero que su receptáculo no es más que el plan de la redención, el amor de Dios, para que usted y yo tengamos acceso a la salvación y a la vida eterna. Mire lo que dice la educación, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es decir, de la misma Biblia, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Entonces, que nuestro enfoque al acercarnos a los testimonios sea precisamente buscar la comprensión máxima de ese gran plan de la redención, que no es más que la expresión máxima del amor de Dios por cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ese plan de la redención que se resume en Juan 3:16 no es más que eso, ¿verdad? Dios dio lo mayor, lo más grande que él tenía, que era su propio hijo, para venir a morir por usted y por mí, por toda la humanidad, seres inferiores, pecadores, que le habíamos dado la espalda a Dios. Entonces, y creo que este es uno de los principios fundamentales, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, a los testimonios, hagámoslos enfocados en ese gran amor de Dios que busca darnos la salvación y la vida eterna, y que somos nosotros los que generalmente nos resistimos a aceptar ese amor. Entonces, enfoquémonos en ese gran tema central cuando nos acerquemos a los testimonios. El principio número 3, tenga en cuenta los problemas en la comunicación. El proceso de la comunicación no es simple, sino por el contrario, es complejo. Este tema estaba ciertamente en el pensamiento de James White cuando observaba la lucha de su esposa, la hermana Elena G. de White, por liderar a los primeros pioneros adventistas por el camino de la reforma. En 1868 él escribió, lo que ella puede decir para motivar a los lentos es tomado por los más activos para ir más allá de los límites. Y lo que ella pueda decir para aconsejar a los más activos o a los activos para que sean más cuidadosos es tomado por los lentos como una excusa para permanecer atrás. Como quien dice, es bastante difícil quedar bien con todo el mundo. Entonces, eso se debe precisamente a los problemas de comunicación que surgen en la interpretación de los mensajes que un receptor recibe. Las mentes humanas, escribió ella, varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que, por medio del lenguaje, una persona le dé a otra, de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento, exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 21 y 23. Miren, es interesante, dice ella, que las mentes que varían en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y eso usted seguramente, así como yo, lo vivimos en la vida diaria. Usted dice algo y una persona que escuchó eso que usted dijo lo interpreta de una forma, mientras que otra
lo interpreta de otra manera. Y a veces usted pregunta, ¿estuvo claro? Incluso a veces llegamos a preguntar, ¿me expliqué? O incluso me entendieron, porque en efecto las mentes, dependiendo su formación educativa, su pensamiento, sus experiencias, su conocimiento de la palabra de Dios, asimismo reciben diferentes impresiones de las mismas palabras que usted lee en El conflicto de los siglos, por ejemplo, y que interpreta o llega a interpretar de una manera. Entonces es importante tener claro esto y por supuesto hay que hacer docencia, hay que seguir estudiando los testimonios, hay que seguir predicando acerca de ellos y sobre ellos y de ellos, de tal manera que la mayoría de las personas lleguemos a la mejor comprensión posible de lo que Dios quiso decirnos a través de la hermana Elena G. de White. Número 4. Estudia toda la información disponible sobre un tema. Esto es fundamental. Mire lo que ella escribió a los delegados de la sesión de la Asociación General en 1891. Cuando os conviene, les dijo, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, citando de ellos para robustecer alguna declaración que queréis que prevalezca. Pero, les preguntó entonces, ¿qué sucede cuando la luz es dada para corregir vuestros errores? ¿Aceptáis entonces la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de vuestras ideas, los tratáis muy livianamente. Entonces, apreciado que me escuchas, es muy importante escuchar todo el consejo y leer todo lo que ella ha dicho acerca de un tema. Es una tarea un poco titánica y amplia, sí, pero lo que sí es cierto es que no podemos hacer, en la mayoría de los casos, no podemos hacer teología con una sola declaración. Es importante ir a la mayor cantidad de declaraciones que ella ha hecho sobre un tema para entonces formarnos un concepto apropiado de lo que ella quiso decir o de lo que Dios nos quiso decir a través de ella. Y aquí nosotros, o muchos de nosotros, pecamos en lo que ella le dijo a los delegados de la sesión de la Asociación General, porque cuando un tema nos gusta o cuando nosotros somos firmes y robustos en ese tema, nosotros lo utilizamos fuertemente, pero cuando hay otro tema en el que nosotros no somos muy fuertes, sino más bien débiles, entonces lo dejamos aparte. O lo dejamos como un consejo. Eso fue un consejo que la señora White dio y no lo tomamos como lo que es, como palabra de Dios, como un mandato, como una instrucción. Y pongo un ejemplo, o muchas personas, por ejemplo, que son vegetarianas, que no comen carne, eh, hablan mucho del tema de la reforma pro salud y eso está bien, es perfecto, hay que seguir educando y hay que seguir enseñando, porque sabes qué, la carne da cáncer, ya está comprobado científicamente hoy, a muchas décadas de que ya lo dijera, sin evidencia científica, pero con la mayor evidencia, la que proviene del cielo, la que proviene de nuestro Padre Celestial. Pero entonces, muchas veces o algunas veces, las personas que están fuertes en ese tema lo toman como una trinchera para, digamos, puyar un poquito a aquellos que no lo hacen. Entonces debemos ser equilibrados. Si nosotros estamos bien en un tema, perfecto, demos ejemplo, hablemos de él, pero no nos quedemos solo en eso, porque hay mucho que estudiar y que aprender en los testimonios. Y en lo que estamos débil, seamos humildes, seamos dóciles y aceptemos la amonestación, la represión del espíritu de profecía y pongamos en práctica la instrucción dada en eso que nosotros somos débiles. Entonces, en síntesis, para el cuarto principio, estudiemos toda la información disponible para ese tema. Principio número 5, evitemos las interpretaciones extremas. La inclinación hacia el extremismo parece ser un constituyente de la caída de la humanidad. Dios ha buscado corregir esa tendencia mediante los profetas, de tal manera que con la información, con los consejos, las amonestaciones que nos hacen los profetas, nosotros busquemos el centro, busquemos el equilibrio, que no nos vayamos a un extremo o a otro de la información que hemos recibido. Miren lo que ella escribió, que muchos habían aprovechado lo que Dios había mostrado acerca de los pecados y errores ajenos. Habían tomado el extremo significado de lo que había sido mostrado en visión y luego le habían dado tanto apremio que tendía a debilitar la fe de muchos en lo que Dios había revelado. Aunque el equilibrio caracterizó los escritos de Elena G. de White, no necesariamente esta actitud caracterizó y caracteriza a los que leen lo que ella escribió. Elena G. de White
tuvo que tratar con extremistas durante su ministerio. En 1894 ella destacó que hay una clase de personas que está siempre lista a escaparse por alguna tangente que desea captar alguna cosa extraña, maravillosa y nueva, pero Dios quiere que todos se muevan con calma, en forma considerada, eligiendo nuestras palabras de acuerdo con la sólida verdad para este tiempo, lo cual requiere que estas palabras, que estas sean presentadas a las mentes libres de todo lo que sea emocional, hasta donde sea posible, aunque tengan la intensidad y la solemnidad que es propio que tengan. Debemos, dice ella, precavernos contra los extremos y guardarnos de animar a aquellos que aún quisieran estar en el fuego o en el agua. Entonces es importante buscar el equilibrio y ese nos lo puede dar el Espíritu Santo al leer y al tratar de interpretar y aplicar las informaciones que hemos recibido a través del Espíritu de profecía. Por eso te remito nuevamente al principio número 1, acercarnos con oración, con mente abierta y con fe a los escritos del Espíritu de profecía. Cuando leemos los pasajes que rodean una declaración y que la equilibran, más que aquellas que refuerzan nuestros prejuicios, podemos llegar más cerca de la verdadera perspectiva. Esto lo dijo Josh Knight y me pareció fantástico. Entonces debemos buscar ese equilibrio al momento de leer los escritos del Espíritu de profecía. Principio número 6, considera el tiempo y lugar. Mire lo que ella escribió. Uno de los disparates más dispendiosos y perjudiciales de la moda es la falda que barre el suelo, por lo sucia, incómoda, inconveniente y malsana. Todo esto, y más aún se puede decir de la falda rastrera. Ministerio de Curación, página 223. Aquí habla acerca de la falda, pero ¿saben qué es lo que pasaba en el contexto histórico? Es decir, en el tiempo en que ella lo escribió y para las personas que lo escribió. En aquel momento, en los años 1800, las mujeres allá en Estados Unidos, probablemente en otros lugares del mundo, tendían a utilizar los vestidos largos. Si ustedes quieren, pueden verificarlo a través de los libros de historia o a través de una película de lejano oeste norteamericano. Las mujeres utilizaban faldas que tocaban el suelo. Pero en aquel tiempo, digamos, no había aceras, las calles y los lugares por donde las personas transitaban eran los mismos lugares donde los caballos y las carretas tiradas por caballos también circulaban, las calles estaban llenas de lodo, los animales hacían sus necesidades en esas mismas calles, en esos mismos lugares, y las mujeres iban con sus faldas largas. Por eso es que ella habla de la falda que barre el suelo, por lo sucia, incómoda, inconveniente y malsana. Claro, porque estaba en contacto con mucha suciedad. Hoy, seguramente, las cosas han cambiado y probablemente las damas puedan utilizar faldas largas y no van entonces a ser barredoras del suelo, no van a ser incómodas, sucias y malsanas. ¿Por qué? Porque van a caminar por aceras de un pavimento que seguro van a estar limpias, van a ir en carros que no están tocando el suelo. Entonces, las condiciones de tiempo y lugar han cambiado desde la época en que ella dio esta declaración. En los escritos de Elena G. White hay consejos tales como el de aconsejar a las escuelas a que enseñen a las niñas a ensillar y conducir un caballo para que estén mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida, advirtiendo a jóvenes y ancianos contra la influencia hechizante de las locuras de la bicicleta. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero me quedo con el consejo de que las niñas deben aprender a ensillar y a conducir un caballo. Probablemente si ella hubiera escrito hoy, hubiera dicho que las niñas debieran aprender más bien a conducir un vehículo. Pero ¿qué pasa? Es que el vehículo, el medio de transporte de aquella época era el caballo, lo que se constituía en la ambulancia probablemente de la época, y entonces era conveniente que las niñas aprendieran a ensillar un caballo, pero hoy, o sea, aquí desde donde le estoy hablando, para conseguir un caballo, oye, eso es un artículo de lujo en este momento y en esta ciudad donde yo estoy. Entonces, ya esa cita, digamos que considerando el tiempo y lugar, tenemos que darle una aplicación y verla por el lado de los principios, como vamos a ver más adelante y como vamos a ver también con el tema de las bicicletas. Tomando esta cita, podríamos decir que usar bicicletas es malo. Pero para entender por qué ella dio esa declaración acerca de la influencia hechizante de la locura de las bicicletas, tendríamos
que remitirnos al momento, es decir, al tiempo y al lugar en que ella escribió y entender por qué lo escribió. Y esta declaración, aunque pareciera ya inválida para nosotros, lo que sí podemos, como les digo más adelante, es extraerle los principios que tiene la declaración que ella dio en torno a las bicicletas. Principio número 7. Estudia cada declaración en su contexto literario. Esto es fundamental y aplica para la palabra de Dios también. Hay que estudiar la declaración en el contexto literario en que fue hecha. Elena G. White estuvo molesta repetidamente con aquellos, dice ella, que escogen una frase aquí y otra allí, sin su contexto, y luego después de haber insertado sus propias ideas. En otra ocasión ella observó que extractos de sus escritos pueden dar una impresión diferente de la cual daría si fuesen leídos en conjunto con su conexión original. Entonces, aquí ocurre un poquito lo que pasa con aquella declaración del libro de los Hechos, donde el ángel le dice a Pedro en la visión, mata y come. Pero en realidad, y este no es el tema de esta declaración, si usted desea conocer más acerca de esa situación de Pedro, donde se le dice mata y come, escríbanos un mensajito en los comentarios del video y podemos concertar una reunión para hablar sobre ese tema. Pero en aquel momento Pedro o la visión de Pedro no estaba relacionada con la alimentación y ahí es donde muchos hierran porque creen que Pedro está hablando de la alimentación. No, Pedro estaba hablando de un tema muy actual hoy, que es el de hacer discriminación o acepción de personas. Entonces lo que la visión le estaba diciendo a Pedro era, oye, aquel hombre que te está llamando, que no es de tu pueblo, que no es israelita, podríamos decir que no es cristiano, también tiene derecho a conocer del amor de Dios. Te van a venir a buscar, ve donde Él y muéstrale la verdad bíblica, muéstrale a Cristo Jesús. No lo discrimines porque es romano o porque es de otra nacionalidad. Entonces, debemos conocer o tratar de conocer el contexto literario de cada declaración. A veces sacamos del espíritu de profecía una declaración porque apoya algo que nosotros creemos o porque la entendemos de una manera y pensamos que es útil para una determinada situación, pero no hemos revisado el contexto literario en que fue escrita. Entonces es necesario no solo leer la cita, sino leer el capítulo completo en el que está inserta esa declaración que ella dio. Principio número 8. Reconozca la comprensión de Elena G. White de lo ideal y lo real. Este principio es fundamental para el tema de salir de las ciudades. Recuerdan que allá veíamos que había una cita donde la señora White decía, lo ideal sería que las familias vivieran en el campo, esto y aquello, ¿verdad? Entonces a veces lo ideal no combina con lo real, con nuestras posibilidades. Mire lo que ella escribió. Nunca puede darse la adecuada educación a los jóvenes de este país u otro país a no ser que estén separados a una gran distancia de las ciudades. El ideal de Dios para sus instituciones, para los sanatorios, para los hospitales, para las instituciones académicas, es que estuviesen en el campo, que estuviesen en lugares retirados. ¿Sabe por qué? Porque los pacientes así podrían salir con tranquilidad y respirar aire puro, tomar los rayos del sol, caminar, hacer ejercicio, cosa que no ocurre o que es muy difícil que ocurra en uno de los hospitales ubicados en el centro de una gran metrópoli, de una ciudad. Solo piénselo. Yo estoy aquí a 2 cuadras de un gran hospital, probablemente el hospital más grande de este país. Y realmente, si usted sale, digamos, si un paciente lo sacamos a caminar alrededor del hospital, lo que va a hacer es que se va a intoxicar con el smog que sale y la contaminación atmosférica que produce tanto vehículo que hay en esta área y también con la contaminación acústica porque hay mucho ruido. Entonces, no es el lugar, digamos, que ella hubiera, por supuesto, este no es un hospital adventista, pero así como ocurre, por ejemplo, con el hospital en la ciudad de Orlando o con el hospital en la ciudad de Lima, están en el centro de la ciudad, o no en el centro mismo, pero son ciudades tan grandes que donde están ubicados ya hay gran congestión vehicular, hay contaminación acústica, contaminación ambiental de todo tipo. Pero miren, hablando de términos educativos, aquí en esta ciudad de la que le estoy hablando, aquí mismo en el mero centro, hay un colegio adventista. Y dice ella, si tomáramos esta cita lejos de su contexto literario, por ejemplo,
y sin conocer o reconocer lo ideal y lo real, podríamos decir que las escuelas y los hospitales adventistas que están en las ciudades no están cumpliendo su misión porque dice ella que no debieran estar o debieran estar a una gran distancia de las ciudades. Pero mire lo que ella escribió en otro momento. En la medida de lo posible, y aquí el subrayado es nuestro, las escuelas deben ser establecidas fuera de las ciudades, pero en las ciudades hay muchos niños que no pueden asistir a los colegios y para los beneficios de estos se deben abrir escuelas en las ciudades, al igual que en el campo. Bien, reconoce ella lo ideal y lo real, y la Iglesia Adventista tiene en muchos lugares, incluyendo aquí en Panamá, donde le estoy hablando, está por ejemplo el Instituto Adventista Panameño, el famoso IAP, que está en el área de la Concepción, más allá, casi llegando a Volcán, o en camino a Volcán, un área con un clima sabroso, en medio de la naturaleza, hay vastas áreas para cultivar, para la cría de animales, por ejemplo, para que los jóvenes estén respirando aire puro, que puedan caminar, que puedan aprender de la naturaleza. Pero también tenemos un colegio aquí en el centro de la ciudad de Panamá. Entonces, reconocemos, y eso debemos hacerlo, y esto nos va a llevar a no adoptar posiciones extremistas. Si nosotros no reconocemos la diferencia entre lo ideal y lo real, vamos a llegar a posiciones extremas. Entonces nosotros debemos reconocer que en la medida de lo posible debemos cumplir con el ideal, pero también debemos adaptar la respuesta y la interpretación de los escritos a las situaciones reales que nos toca vivir, individualmente y como institución. Principio número 9, use el sentido común. Los adventistas del séptimo día son reconocidos por no estar de acuerdo entre sí y discutir acerca de algunos escritos de Elena G. de White. Eso me ha pasado y seguramente le ha pasado a usted. Pero mire lo que ella escribió. Los padres deben ser los únicos maestros de sus hijos hasta que estos lleguen a la edad de 8 o 10 años. Mire, si usted toma esta cita, esta declaración, así como está, y sin ver otras declaraciones, sin ver el contexto histórico y literario en que fue escrita, sin ver o aplicar el principio que nos manda a ver la diferencia entre lo real y lo ideal, usted podría decir, aquellos que mandan a sus hijos a las escuelas están cometiendo una falta muy grande, están pecando, están desoyendo la voz de Dios, porque ella dijo muy tajantemente, los padres deben ser los únicos maestros de sus hijos hasta que lleguen a la edad de 8 o 10 años. Entonces, si usted manda a su hijo antes de los 10 años a la escuela del Estado, por ejemplo, o a una escuela cualquiera, o a una escuela adventista, está incumpliendo porque usted como padre debiera ser el único maestro de sus hijos. Bueno, pero el principio número 9 nos manda a atender el sentido común. Miren lo que ella escribió. El hogar es tanto una iglesia de familia como una escuela de familia. El hogar. Este es el ideal que se encuentra en sus escritos. Y debemos buscar ese ideal. Lo mismo que es un ideal que nosotros vivamos fuera de las grandes ciudades. Pero la realidad es otra. La iglesia institucional y escuela están presentes para apoyar el trabajo de una familia saludable. Este es el ideal. Pero mire lo que ella escribió. Las madres deben ser capaces de instruir a sus pequeños durante los primeros años de la infancia. Si todas las madres pudieran hacer esto y se tomaran el tiempo para enseñar a sus hijos las lecciones que estos deberían aprender en sus primeros años, entonces, dice ella, todos los niños podrían mantenerse en la escuela del hogar hasta que tuvieran 8, 9 o 10 años de edad. Pero la pregunta es, ¿todas las madres son capaces de instruir a sus pequeños? ¿Todas las madres pueden hacer esto? ¿Todas las madres tienen el tiempo? Pero mire, lamentablemente hay madres, enfocándonos en el caso de las madres, que es el que ella menciona en esta declaración, que tienen que salir a trabajar, o que por distintas razones de la vida no tienen la capacidad de instruir a sus pequeñuelos. Entonces, para eso está la iglesia, para ayudar, y están las instituciones educativas también para contribuir con esa formación. Entonces hay que utilizar el sentido común. Si no podemos, entonces acudamos a la escuela. Si la ley de tu país manda que el niño debe ir a la escuela, porque si no se constituye en un delito, porque las leyes dicen que los niños deben ir a la escuela y es un derecho humano que ellas tienen y así está constituido en las leyes de tu país, usa el sentido común, no violes la ley, sigue formando en el conocimiento de Cristo de Jesús a tu hijo.
pero también mándalo a tu iglesia. Mira el joven José, a los 16 años más o menos estaba en Egipto, todavía estaba en proceso de formación y llegó a esa edad sin un padre, sin una madre allá en Egipto que lo guiara, que le llamara la atención, pero producto de la formación que había recibido en el hogar, él pudo seguir los pasos de Cristo Jesús, seguir las enseñanzas de Dios. Pero aún a esa edad donde él hubiera requerido todavía, como probablemente te pasó a ti, que tuviste a tu padre y a tu madre hasta los 20 y pico de años, José no lo tuvo, pero caminó en la senda correcta. Entonces, hay que buscar el equilibrio, hay que utilizar el sentido común y no hay mejor cosa que el sentido común santificado. ¿Y cómo santificamos nuestro sentido común? Bueno, a través de nuestra comunión diaria con Dios, a través de nuestra exposición a la palabra de Dios, es decir, a leerla, a escudriñarla y por supuesto a mantener nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios a través de la oración constante y permanente. Eso nos va a ayudar a tener esa visión, esa claridad y ese sentido común santificado. Ya estamos en la recta final, principio número 10, descubra los principios básicos. ¿Se acuerda que hablamos de las bicicletas? Miren lo que ella escribió, parece haber una locura por las bicicletas. El dinero era invertido en satisfacer un entusiasmo en esa dirección cuando podría haber sido invertido en la construcción de casas de adoración tan necesitadas. Una influencia hechizante se está apoderando de nuestro pueblo. Y se lo resumo rápidamente. Cuando ella escribió esto, pues si usted toma esa cita, podría decir, bueno, hoy en día el que compra una bicicleta, el que usa una bicicleta, está bajo una influencia hechizante y que está mal, está pecando. Pero bueno, de esta cita acerca de las bicicletas podemos sacar los principios básicos, pero esta cita hay que analizarla en primer lugar con oración y fe, pero también hay que analizarla atendiendo al tiempo y lugar en que fue escrito, usando el sentido común y también, por supuesto, en su contexto literario. Porque cuando ella escribió esta declaración, en Estados Unidos había llegado la moda de la bicicleta, se estaban vendiendo las primeras bicicletas. Una bicicleta podía costar hasta $150 y eso equivalía probablemente al salario de una persona durante todo un año. ¿Y para qué lo utilizaban? Para competir, para sentirse superiores a los demás, porque el que tenía una bicicleta, es decir, no era cualquiera el que tenía una bicicleta. Entonces la gente se enorgullecía malsanamente al tener una bicicleta. Entonces una bicicleta la puedes conseguir a $80, $100 probablemente, más barato. Claro, también conozco, me encanta el ciclismo, hay bicicletas que pueden costar $15,000. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender principios básicos o leer el espíritu de profecía en la búsqueda de esos principios básicos y aplicarlo a nuestra vida. ¿Y cuáles son esos principios básicos? Bueno, mire, rápidamente, mientras es verdad que algunos consejos específicos ya no se aplican, los principios de base permanecen aplicables a través del tiempo y el espacio. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, que los cristianos, haciendo la extracción de esos principios del tema de las bicicletas, es que no deben gastar tanto dinero en la egoísta gratificación propia. Que los cristianos no deben esforzarse por manejar algo que genere un espíritu de competencia y contención. 3. Que los cristianos deben enfocar sus valores primarios en el reino que vendrá y ayudar a otros en el presente. Pues sería injusto comprar una bicicleta de $4,000, $5,000 cuando hay personas, por ejemplo, que no tienen que comer o otras cosas. Podrían ser los elementos que podríamos extraer para el uso de ese dinero. No te estoy diciendo que debe ser así, sino que es solo una apreciación. Y número 4, que Satanás siempre tendrá un plan para descarriar a los cristianos a la indulgencia egoísta. ¿Por qué? Porque, digamos, darme algunas gratificaciones, uno puede racionalizarlo, ¿verdad? Cuando hay tanto que hacer y tanto por hacer, podríamos decir, en la viña del Señor. Entonces, con oración, extraigamos los principios para aplicarnos a nosotros, porque como vamos a ver, a veces extraemos bien los principios, pero es para aplicárselos a otro. Principio número 11. Considere que los profetas no son inspirados verbalmente, no son infalibles ni inerrantes. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor,
los escritores de la Biblia, escribió ella, eran los escribientes de Dios, no su pluma. Entonces, este principio nos quiere decir muy llanamente, y no vamos a profundizar mucho acá, que el profeta es inspirado por Dios, pero él escribe en sus propias palabras, escribe en su léxico, en el léxico que conoce y bajo el contexto histórico en que él está recibiendo la información inspirada y en el que él vive. Es decir, no podemos esperar que Elena G. de White escribiera acerca del Internet o de otros temas que no estaban presentes en aquella época. Ni podemos esperar tampoco que ella haya sido infalible o inerrante, porque era humana. Entonces ella fue inspirada y escribió. Era una escribiente, no la pluma de Dios. Es decir, ella veía las visiones y las escribía a través de la inspiración, pero con las palabras que ella conocía y que eran adecuadas para su época. Entonces, yo le invito a que profundice en este principio, pero consideremos esto, que los profetas no son inspirados verbalmente, sino su mente es la que es inspirada y ellos escriben entonces. Es decir, Dios no les dicta lo que tienen que escribir. Principio número 11, considere que los profetas, Principio número 12, evite hacer que los consejos prueben cosas que ellos nunca intentaron probar. Con respecto a los escritos de mi madre, escribió el hijo de Elena G. de White al pastor Haskell, mi madre nunca ha deseado que nuestros hermanos trataran esos escritos como una autoridad con respecto a detalles de historia. Cuando se terminó de escribir El Gran Conflicto, mi madre nunca pensó que los lectores lo usarían como una autoridad sobre datos históricos o para empeñarse en una controversia con respecto a detalles de historia, y ahora cree que no debe ser usado de esa manera. Mira, es interesante esta declaración del hijo de la señora White. Habían hermanos que habían tomado El Conflicto de los Siglos como un libro histórico. El Conflicto de los Siglos contiene historia, por supuesto que sí. Contiene muchos datos históricos, pero no es un libro de historia. Es más bien un libro que relata la historia de cómo Dios se relaciona con su pueblo en el contexto del conflicto del bien y del mal. Para un libro de historia hay que buscar las enciclopedias que son de historia exclusivamente. Pero El Conflicto de los Siglos, por citar o seguir con este ejemplo, no es un libro de historia. Principio número 13. Cerciórese de que Elena de White lo dijo. Eso es fundamental. A todos los que desean la verdad yo les digo, no den crédito a informes sin autenticar cómo la hermana de White lo ha hecho o dijo o escrito. Miren, y ahí está la declaración. Usted la puede leer y comprobarla, buscando el libro Testimonios para la Iglesia. Pero este principio lo que nos quiere decir es que cuando nosotros vamos a citar a la hermana Elena G. de White, tengamos la fuente, ¿no? Que ella escribió en tal libro tal cosa. Por ahí, por ejemplo, hay una declaración que se le atribuye a ella, que es muy famosa y que incluso se ha citado desde los púlpitos. Dicen que ella escribió en El Conflicto de los Siglos que iglesias enteras se perderían con sus pastores. Seguramente usted ha escuchado decir eso y probablemente usted es alguno de los que ha citado esa cita para dejar con claridad lo difícil que va a ser el último periodo de la historia para el pueblo remanente. Pero sabe que esa cita o esa declaración ella nunca la hizo. Esa frase no aparece en ninguno de los escritos de la hermana White. Y por allí hay una innumerable cantidad de citas, bueno, no puedo decir que innumerables, porque son numerables, pero hay una gran cantidad de citas o declaraciones que se le atribuyen a ella, pero que ella nunca dijo. Por eso es importante que cuando usted va a preparar un escrito, va a preparar un sermón, va a preparar un tema, cerciórese de que está tomando las declaraciones que ella dijo o que usted piensa que ella dijo de una fuente confiable, es decir, vaya a los libros, ahí está en internet la enciclopedia electrónica de Elena G. de White, tenga sus libros, su biblioteca de los libros rojos, consúltelos y cerciórese de que en efecto ya lo dijo y tenga usted apuntadito allí en qué libro, en qué capítulo, en qué página está lo que ella dijo. Así llegamos al final de esta
esta miniserie y esperamos pues que sea de utilidad y fortalezca y contribuya a nuestro crecimiento espiritual, que nos ayude a amar a los testimonios, a confiar en lo que Dios nos ha dicho a través de los escritos del Espíritu de Profecía, que los apliquemos en nuestra vida antes de aplicarlo, digamos, en la vida de los demás. Más bien oremos para que todos juntos amemos los testimonios, los pongamos en práctica en nuestra vida y en lo que nos resta, hasta que Cristo venga, tengamos en este mundo lleno de pecado, de maldad, de enfermedades, una vida caracterizada por la alegría, por el bienestar, por la salud y por la fe en Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto en práctica, hemos hecho nuestros las palabras de Dios contenidas en la Santa Biblia, pero también en los escritos del Espíritu de Profecía. Que Dios le bendiga y sigamos creciendo juntos hasta que Cristo venga por segunda vez.